Sabios, bufones, chamanes, ángeles o demonios. ¿Quiénes son esos seres misteriosos a los que llamamos actores? ¿Cuáles son sus sueños, sus desafíos, sus frustraciones? ¿De dónde vienen y a dónde van? Descubramos el método, la locura y la incansable labor de los histriones que nos hacen sentir, cuestionar y pensar. Desde el Foro Shakespeare, bienvenidos a Conversaciones desde el Taller de Actores Profesionales. Queremos agradecer en especial la presencia del público que nos acompaña aquí en el foro y, por supuesto, la de ustedes que nos visitan desde sus hogares. Con más de 40 años de trayectoria ininterrumpida, nuestro invitado de hoy ha participado en películas dirigidas por Arturo Ripstein, Jaime Humberto Hermosillo, Julián Pastor, Busi Cortés, Felipe Casals, Jorge Fons, Carlos Carrera y recientemente Francisco Atié. Internacionalmente destacan sus colaboraciones con directores como Steven Spielberg, Julian Schnabel, Andrzej Tarkovsky, John Sayles y Alex Cox. Demos una cordial bienvenida a Pedro Armendáriz. Aquí, un gusto verle. ¿Qué pasó, caballero? Su asiento. Un placer que estés con nosotros, Pedro. Gracias. Teníamos ganas de platicar contigo. Qué elegancia, qué bárbaro. Tu madre, Carmelita Pardo, tu padre, Pedro Armendáriz, creciste rodeado de cine y glamour. Platícanos de la experiencia de formar parte de una familia de artistas. Pues bueno, caray, pues ahí está el cine mexicano de esa época. El ambiente cultural que había en este país, que era maravilloso. Había una libertad de expresión, había una libertad de vida. La Ciudad de México tenía 1 millón de habitantes, así que imagínense ustedes, podías ir a donde tú quisieras, a pie, en bicicleta. Mi papá me compró una bicicleta por ahí de los 6 años y me dijo, aguas con los coches. No de que te la roben, sino los coches, de que te atropellaran. O sea, era una ciudad maravillosa, muy humanista, muy divertida, muy simpática. Ahora sigue estando bien, pero más agresiva, más violenta, más moderna, etcétera, ¿no? Entonces no sé en qué estado estábamos mejor, si anterior o actualmente. Pedro, ¿sentiste alguna presión para seguir el camino de tu padre? No, por supuesto que no. Ya, yo tuve una juventud muy deliciosa. Mi papá me trató muy bien, mi mamá también. No tengo esos complejos de que de niño yo sufrí mucho y entonces tengo que reivindicarme. Yo la pasé muy bien. Los amigos de mi papá eran tipos extraordinarios, López Moctezuma y toda esta gente. El ambiente del cine era maravilloso porque se pasaba una tarde ahí maravillosa en el set de cine. Para mí eso era mi casa, mi vida, ¿no? Entonces era muy divertido. Y la Ciudad de México, insisto, era muy divertida, se la pasaba muy bien y todo este ambiente hizo que yo lo del cine, lo de cámara, acción, lo tomara como una cosa normal. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar, porque yo primero extrié, o sea, yo era extra en las películas de mi papá porque me llevaban a las locaciones y entonces a mí de chiquito me decían el pollo, porque era yo rubio y entonces, a ver, pues que el pollo, pues montaba yo muy bien a caballo. Entonces, a ver que se cayó la muchacha o se cayó aquel, a ver que pistan al pollo de viaje, entonces me vestían de mujer y brincaba yo cosas y hacía una bola de tarugadas. Pero pues, obviamente no era la señora, sino era el pollo el que hacía esas cosas. ¿En qué momento consideras que tomaste la decisión de ser actor, cuando fue definitivamente tuya? Mira, yo trabajaba en el Museo de Antropología con don Julio Prieto como arquitecto, yo soy arquitecto. Entonces terminamos antropología, el arquitecto Ramírez Vázquez me invita, me dice que quiere que sigamos trabajando juntos, que quiere hacer un edificio en Bélgica, yo voy a Bélgica,
ponemos una cosita allá, ¿me entiendes? De pronto este proyecto se viene abajo, me regreso a México y no tenía yo chamba. Y entonces Arturo Ripstein me habla y me dice, oye, vamos a hacer un cortito. Ahí no es que nos gusta hacer a nosotros. Bueno, pues vamos a hacerlo. Pum, pum, y lo hicimos. Ahí lo inventó Arturo, que ya ves que es bueno para la inventada. Hicimos uno, y luego hicimos otro, y luego hicimos dos. Y nos quedaban simpáticos. Tan es así que Arturo se ganó un premio en el Festival de Cannes, se llama La Belleza, con mi ex esposa, con Lucía Gómez de Parada, y conmigo. Y entonces quedó muy bien. Y empezamos así. Y luego ya hubo un impasse ahí, otra vez no tenía yo chamba, y la familia de Anda, los Raúles de Anda, los hijos del charro negro famoso, me invitaron a trabajar en una película con ellos, y así debuté yo, y de ahí empecé a hacer unas cositas de pronto, pero todavía lo tomaba yo con cierta frivolidad, digámoslo así, frivolidad intelectual. Un poquito alejado, porque si decía, si me viene otra cosa, pues lo voy a hacer, hasta que Sequizano, con Juan José Gurrola, organizaron un tallercito de actuación aquí en la Casa del Lago, y ahí fuimos el Vampiro Rocha y Julián Pastor, y una banda de diabólicos de aquella época, y entonces dijimos, bueno, pues y ya empecé a entrarle a la cosa actoral con Sequizano, que ya ves, tú no lo conociste, pero tenía un genio espantoso, entonces gritaba mucho, y dije, no, tampoco me gusta que me digan de groserías cuando yo estoy trabajando, pero aprendí una serie de cosas, y ahí es donde yo ya decidí, bueno, pues ya, la arquitectura y todo lo demás lo dejaremos a un lado y vamos a dedicarnos a la actuación y a estudiar. Y empecé a estudiar un poquitín más y a enterarme de qué es el method acting, etcétera, el Stella Adler y todo lo que tú quieras. ¿Te parece que vayamos a lo más relevante de tus inicios? ¿Cuál es la película que recuerdas de la década de los 70? Pues ahí hay varias, fíjate. ¿Cómo cuáles? La cadena perpetua de Arturo es muy buena. Es una película también que se hizo porque veníamos de hacer un cine con todo el financiamiento echevarrista, con mucha lana, y películas con Arturo del Santo Oficio y lo que tú quieras, las películas de Casals, de mucho dinero, y de pronto, pero también primero hubo una que se llamó La Pasión según Berenice. Claro. De pronto viene un guión chiquito de 2, 3, 4 personajes para filmarle en Aguascalientes con un director joven, nuevo, que se llama Jaime Humberto Hermosillo, que ya había hecho un par de películas, creo que había hecho Matiné y no me acuerdo qué otra, una con Héctor Bonilla. Y entonces me dice, oye, pues vamos a hacer esto. En esa época lo que ahora es el IMCINE era, ya ni me acuerdo, el Banco Cinematográfico, me invitan, ¿verdad? Yo leo, entonces me dice Jaime Humberto, vamos a tratar de... y leo el guión y el guión estaba muy bien escrito. Y pues yo sí he sido un amante de la literatura, no era un gran lector de guiones, como ahora sí lo soy, pero en esa época no tenía la experiencia, entonces leí este guión, el personaje, y todo me gustó mucho, nos divertimos, y le dije, nos vamos a divertir, porque es muy importante. Yo si no me divierto no le entro, porque sí, eso de llegar ahí a sufrir y eso, no, la verdad, a mí no me pasa mucho. Y entonces con Jaime empezamos a ver qué íbamos a hacer con Marta Navarro, con Gaby Figueroa, que hacía la fotografía, y con una serie, Manuel Ojeda, una serie de personajes. Y empezamos a ver el desarrollo de una película ya seria, ¿me entiendes? Ya estructurada, con un personaje estructurado. Yo empiezo a inventar una serie de cosas para el personaje, dentro de la estructura del propio guión, se las comento a Jaime las acepta o no las acepta, etc. Y empieza a ver esta colaboración que tiene que existir en una experiencia cinematográfica que es la de todos. Aunque el director y el fotógrafo y el guionista tienen la pauta, pero sí tiene que haber una armonía en todo esto, ¿no? En el decorador, etcétera, el maquillista, etcétera. Y ahí empecé a sentir esta cosa que es lo que a mí realmente me entusiasma del cine. A mí lo que más me gusta del cine es que durante 4, 5, 6, 7 meses está un guionista con sus colaboradores y el director escribiendo un guión, después pasa al pre-guión y luego ya lo imprimen y empieza la producción de lo que tú quieras, y todo esto viene apunteado para que un día el director o la directora de la película diga, listos, cámara, acción. Y todo tiene que jalar, porque son muchas cosas las que tienen que jalar. Que la foto, que las luces, que esto, que entre el cochecito, que se baje, que el sonido, que pum, 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 pum. Y eso es lo que hace fantástico el cine, que son miles de cosas que en ese determinado y específico momento
Todo tiene que funcionar. Oye, en tus inicios, ¿quiénes fueron tus maestros esenciales, los más importantes y por qué? No tuve, digámoslo, alguien específico. Aquí una vez Dimitri Jarrás me dijo, ven a tomar, te voy a dar clases, pero yo realmente no me identificaba con esto de meterme y que me regañaran porque era yo medio tarugo, medio, ¿verdad? Entonces no me gustaba eso. También Héctor Mendoza tenía su escuelita, su escuelota, un gran maestro de teatro, pero tenías que ser de Héctor Mendoza. No te podías ir con Juan Camaney porque ya te decía de groserías. Entonces yo me dediqué a estudiar por mi parte. Estos extensos en Estados Unidos me sirvieron de mucho, porque además trabajé con el Actor Studio también. Y allá sí era mucha actividad ahí, corpórea, en el escenario. Te daban un texto, lo estudiabas en la noche y al día siguiente hacías tu interpretación y pues te daba mucha energía. Te ponían como camote los propios estudiantes y el propio maestro. Entonces, para mí fue una experiencia muy novedosa. Además, tener que hacer las escenas en inglés, que me costaba trabajo con todo y que lo hablo más o menos bien, pero de todas maneras es complejo porque no es tu madre natura, ¿no? Entonces, y en México yo ya no estudié con nunca a nadie más. Ya no quise porque me dijeron unos que por acá, por allá, y me di cuenta que mejor yo me dedicaba a hacer mis propias cositas. De eso quiero platicar. Has ejercido todos los géneros, pero como actor, ¿qué diferencia esencial encontraste o descubriste entre hacer cine y teatro? Esencialmente es lo mismo. Aunque en el cine tú tienes que aprender, uno, la expresión corporal en el teatro y el close-up en el cine, o el medium shot. Entonces tú tienes que saber el lenguaje cinematográfico y el lenguaje teatral. Yo creo que es muy importante para un actor, por ejemplo, Jiménez Cacho, la primera película que hizo, que estuvimos ahí platicando con él, la de Alfonso Cuarón, la de, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Solo con tu pareja. Solo con tu pareja. Él empezó a entender lo que era el cine allí, porque era su primera experiencia, de ver el Chivo Lubeski que le decían, no te muevas tanto porque te tengo aquí. Entonces, si tú andas haciendo así, la camarita te va a ver un par de ojitos moviéndose por ahí, no, quieto, serenito, y dices tu texto. Y esa es la técnica cinematográfica. Entonces, tú tienes que saber, como actriz o como actor, en dónde estás, si estás aquí, cómo tienes que intencionar la cosa. Hay una frase de Bresson que es maravillosa. Dice que en la mirada de la actriz o del actor está el pensamiento del público, en el cine. Porque con los ojos dices todo. En el teatro no se te ven los ojos. Al menos que estés en un teatrito pequeño como este, pero generalmente es una expresión más corpórea, más de otro tipo, una técnica más, más extrovertida. Y en el cine tiene que ser más introvertido. No sé, yo creo que un actor como Marlon Brando, por ejemplo, apenas si movía un músculo, hacía una manía así como en El Padrino y te expresaba todo. Y eso es lo que hace el cine. El cine tiene para crear un personaje cinematográfico es una técnica. Para crear un personaje teatral es otra técnica. Bien, a continuación, Pedro Armendáriz nos va a platicar de sus películas y de sus desafíos. Por favor, no se vayan. Continuamos con nuestro invitado, Pedro Armendáriz. Una película que creo que todavía no se termina de rodar es El baile de San Juan, de Francisco Atié. ¿Cómo llegaste a participar en esta película, Pedro? Uy, fue, bueno. Atié me llamó, me dijo que tenía este guión, me dio un guión, un mamotretote de ese tamaño que yo le dije, cuesta 17 millones y millones de dólares. Pero no, ya tengo una coproducción con España y con Francia y Y empezamos a hacerla. Yo tendría que ser una especie de inquisidor teatral, que era el que manejaba el teatro de la época de la colonia aquí en México. Y empezamos a filmar, empezamos en España. Y de pronto, por cuestiones financieras, que eso pasa mucho en el cine, desgraciadamente, se tuvo que suspender la película. Pasa un año y al año vuelven a retomar la película, pero ya no tenía, el guión aquel lo habían reducido a esto. El presupuesto igual estaba reducido al mínimo y yo no sé cómo le habrá quedado. Yo nada más trabajé 3 o 4 días aquí en el DF en la segunda etapa y ya no sé cómo habrá quedado. No sé si él está satisfecho. Evidentemente las películas son generalmente del director. De tus películas con directores internacionales, ¿a quiénes destacarías y por qué?
Hay directores, yo pienso, hay dos tipos de directores, como las películas, los malos y los buenos. Y pues sí, ¿para qué nos hacemos los tarugos? No, este tiene una... Ya ves que los intelectuales... la crítica de cine es maravillosa. Te dicen, esta es una película que tiene un aroma a perfume de violeta. ¿Qué está hablando este pendejo? ¿No? Y hacen unas alegorías verdaderamente ridículas, como si uno no supiera de literatura o de cine. Y entonces es que quiere decir que el director es malo, pero hay que... Ahí es un amigo y le dijo, le encargo, hazme una crítica buena de mi película. Pero pues son los malos y los buenos, así, igual que las guerras y que la vida. Y entonces Spielberg, evidentemente, es un director muy reconocido, que además él sabe exactamente lo que hace. A mí me divierte mucho. Hay películas en las que no estoy de acuerdo con él, que no me gustan, pero de que es un director importante, sin lugar a duda. Y en esta película hicimos Amistad, hice una película ahí con él. Entonces iba mi hijo Nicolás, y entonces había una escena donde estábamos, y yo llego a hablar con la reina, que es una adolescente la reina, y entonces me acerco a la reina, y en ese momento entra el del servicio y le pone a la reina su comida. Y entonces, a la hora de hacer el ensayo, yo noto, más bien Nicolás, mi hijo, yo no me estaba fijando porque yo estaba a un lado, Nicolás, mi hijo, nota que le sirven el platillo por el lado derecho. Y entonces Nicolás me dice, papá, ¿qué? Le están sirviendo la comida por el lado derecho, tiene que ser por el lado izquierdo. Ah, pues sí. Pues voy con Spielberg y digo, oye Spielberg, imagínate decirle a Spielberg que la está regando. Wow. Oye Spielberg, no se sirve del lado derecho, se sirve del lado izquierdo. Y me ve con esa cara que tienen esos canijos judíos diabólicos, como además talentosísimo. Luego me dice, ¿estás totalmente seguro? Sin lugar a duda. Muy bien, que le sirven del lado izquierdo. Entonces, yo creo que él mandó a una chichincle por allá a investigar y regresó y dijo, tenías razón, qué bueno que me lo dijiste. Entonces ya como que nos hicimos ahí amigochos y hace un cine muy correcto. Yo hice, 6, 7 escenas en esa película con él y El Zorro lo produjo él, las 2 películas del Zorro. Y luego he trabajado con muchos directores de televisión. Roger Wojtak, Virgil Vorgel, muchos McIntyre, son 2 directores canadienses, muy buenos, porque la televisión en Estados Unidos es igual que en México, es rápida y tienes que ir hecho a la raya. Un programa de 1 hora lo filman en 8 o 10 días y no paras. Y si tienes un papel protagónico, es de que terminas aquí, pum, te sacan, te meten en un coche, te llevan hasta la Narvarte, allá te visten de otra cosa y luego te llevan a Churubusco y ya te traen en friega. 15 horas, güey. No, yo acababa hecho pedazos. Yo le decía al sábado, oye, déme chance de echarme una cubita por ahí. No, pácate las otras. O sea, la tele es complicadísima, igual que en México. Pero la televisión allá en Estados Unidos estaba muy bien escrita. Entonces yo hice mucha tele en los 70s y los 80s. Hice programas como High Chaparral, todas estas películas de vaqueros que hicimos. Y luego hice varias peliculitas ahí, chiquillas, unas grandes, unas menores, eso. Pero en realidad, de Hollywood yo lo que saqué más que todo es aprender a la industria, lo que se llama el hacer cine. Estos güeyes sí le saben. Ed Woods y hasta las grandes producciones, todo lo hacen bien. ¿Por qué? Por una cosa, porque hay escuelas de cine. Hay unas escuelas de cine fantásticas, NYU, USC, el American Film Institute, hay una cantidad de cosas y eso yo creo que es lo más importante y México lo tiene que aprender. Por eso ahora nos fuimos a pelear con los senadores que querían cerrar el CCC. Imagínate nada más qué clase de tarugada aquí de los señores de la cultura y los políticos mexicanos, que no vamos a hablar de ellos porque me pongo un poco rabioso. Entonces, pero eso es lo que es importante. Las instituciones culturales en Estados Unidos funcionan para que los estudiantes estudien y que estén ahí y que tengan todo lo necesario para que funcionen, que el CCC funcione, que tengan su equipo como Género lo está haciendo ahora, o que el CUEC lo tenga, ¿no? Y que tengan todas las posibilidades los estudiantes de ir entrenándose y que ya cuando brincan a la parte profesional o semiprofesional, pues ya sepan manejar los aparatitos, ¿me entiendes? Porque si no hay aparatitos, pues ¿qué? Llegas ahí como listos, cámara, acción, y ¿quién se mueve? Ni nada. Eso es lo que es muy importante. Y por eso los americanos, y también los ingleses y los europeos, pero sobre todo ellos, tienen 600 y pico de escuelas de cine en Estados Unidos. Más que cosa, ¿no?
pues todo tipo de gamas, de las más prestigiosas como NYU o USC, hasta la de Ursinus College, donde fue mi hijo, ¿verdad? Entonces hay cantidad de cosas, de posibilidades de estudio y de práctica normativa para ir adquiriendo lo que es esto. Y ya cuando salen de las escuelas de cine, pues ya saben lo que van a hacer. De allí la diferencia, por ejemplo, con Del Toro, con Cuarón y con el Negro. El Negro se entrenó a ese porque ese es muy listo y ese cuate tiene un genio muy especial. Pero Cuarón estudió y se le ve que estudió, aunque estudió en el CCC, no tuvo toda la capacidad y luego se fue a estudiar a otros lados, pero sí, el cuate en cuanto entra a su aspecto profesional sabe lo que tiene que hacer. El Cuec y el Del Toro también, que los corrió Marcela Fernández Violante, pero bueno, de eso haremos luego. Y al perrito estaba también, ahorita además a quienes corrió, a Lubeski, el mejor fotógrafo del mundo lo corrió Marcela Fernández Violante del CCC, del Cuec, ¿verdad? Bueno, el caso es que yo creo que es algo muy importante. Y entonces sí tienes en Estados Unidos y en los países desarrollados, donde la cultura está dentro de lo que es el presupuesto obligatorio de la nación, eso. Y entonces, pues sí, la gente sale muy preparada. Has hecho películas buenas y malas. ¿Eres autocrítico? Por supuesto. ¿Cuáles son las películas que tú consideras más importantes para tu trayectoria, Pedro? Pues mira, la que te dije yo, Pasión de Berenice, pues el haber trabajado con Casals, con Fons, cada uno en su proyecto, ¿no? Y cómo yo, por ejemplo, Casals, en una que hicimos ahí, lo de Su Alteza Serenísima, me dice, invéntese una canción. Pues, ¿cómo que inventes una canción? No soy compositor, güey. Dígale a Armando Manzanero, pues yo cómo voy a inventar una canción. Y a las margaritas hablan inglés, les dicen ¿me quieres? Y responden yes, yes. No, si no es usted tan pendejo, me dijo. O sea, esa cosa, eso es lo que a mí me divierte mucho de hacerle cine aquí en México. Luego, esa película francesa, Menos Sean, la que te digo yo que hice con Jacques Rossier, que es un director al que le tengo una gran estima, con él he hecho 2 películas. Y luego la última, la tercera que ya íbamos a hacer, se nos quedó trunca porque se acabó el financiamiento. Le Perroquet Bleu se iba a llamar y no la pudimos terminar. Yo todavía hablé con él hace una semana y ya está viejito, ya estaba cansado. Pero yo creo que cada experiencia te va acomodando. Con un director con el que chupé mucho de su energía, sobre todo creativa, es de Raúl Ruiz, un director chileno, claro, que es un hombre con un talento verdaderamente impecable. Hace películas rarísimas, que ni él las entiende ni yo. Es una cosa verdaderamente... Pero es su cine, y con él hicimos una película allá en África y esto, que nos fuimos por todos lados ahí, La Isla del Tesoro. Y con él tuve mucha relación creativa, ¿no? De qué era lo que queríamos hacer en pantalla y como personajes. Entonces dijo, yo quiero que un personaje latino sea el intelectual y no como generalmente es que el francés es el intelectual. Entonces yo hablaba de Borges, ya en francés, en un francés hay muy chistoso. Muy divertida película. Entonces yo creo que de cada proyecto, si tú le encuentras, yo creo que ese es un consejo que le doy a todos los jóvenes. Lo importante, aunque sea una película mala, que sabes que es mala porque no hay un buen guión, porque no está bien hecha la producción, y bueno, pues no va a quedar muy bien, pero hay algo siempre, algo dentro del ambiente de la película, una actriz, una maquillista, la que hace el café, el escenario, la atmósfera, algo de lo que te puedes agarrar para que la pases bien y para que tu vida funcione mejor. Si te metes en la mecánica esta oscurantista y terrible de ir para atrás y que no, todo es una porquería y esto que pasa mucho, y especialmente con mis compañeros, es fatal. Porque de ahí no sales. Y además empiezas en un círculo vicioso a caer con una película y con otra y con otra. Y luego ya todo lo que haces y todo lo que hace todo el mundo es una porquería. Y de eso no se trata. Claro. Yo sí he sido muy positivo en mis relaciones existenciales y sobre todo en mi trabajo y cine que nos cuesta mucho trabajo hacer. Es una de las broncas que yo tuve con Ripstein de eso, en que Ripstein quiere que cada escena y cada película que hace sea un tormento diabólico para que te saque las entrañas, y no se trata de eso.
Dije, Arturo, oye, no me jodas, pues, ¿qué te pasa, güey? Yo no vengo aquí a sufrir. Si quieres, pues mejor te voleo los zapatos y nos damos de moquetes, pero ¿qué pasó? ¿No? El caso es que, y creo que muchos directores sí han aprendido un poquitín, no que yo les haya dado esta instrucción, pero sí a pasarla bien. Una película americana cuesta $150 millones. Una película mexicana cuesta 2. Entonces, imagínate la diferencia que hay entre un cine y el otro. Siempre lo comparan esto, que es muy malo. Pero con esos $2 millones, $2 millones, que son, no sé, X cantidad, son 25, 26 millones de pesos, hay que irle buscando, y ahí está la habilidad del productor y del director, los momentos perfectos para que esta delicadísima hilaje de la película se vaya ensamblando y que cada uno de los actores, técnicos, fotógrafos, maquillistas, transportistas y todo, queden ensamblados en un proyecto que es el proyecto de la película. Con tanta experiencia en cine y televisión, ¿te resulta tedioso o refrescante hacer telenovelas? Así como muchos actores y actrices, lo único que les interesa es ser famosos y no ser buenos. Eso te lo da la televisión, pero es efímero. La televisión haces así y le cambias al canal y se acabó. Entonces, eso hace que la televisión sea fácil. Los grandes rostros de la cultura cinematográfica son Clark Gable y todos estos americanos. Aunque hoy en día hay muchos como Friends y todos estos, pero los que se quedaron son John Wayne. Y eso, a donde tú quieras, tú enseñas la foto de John Wayne. Ah, no, sí, ese. No saben cómo se llama. Como pasa con mi papá. A mí muchos jóvenes me dicen, usted es hijo de Pedro Armendáriz. Sí. Y hombre, un gran actor. A ver, ¿cómo era? Pues no saben. Pero el mito, ¿me entiendes? Es una cosa ahí que se queda. Ya ves que los mexicanos somos mitómanos. Entonces se queda ahí el mito de María Félix, y que era muy mala y muy guapa y muy rica. Y no es cierto, ninguna de las tres era feonzona, pobre. No, era muy buena mujer, pero, ¿me entiendes? Pero sí existen estos mitos, ¿no? En la cosa del cine mexicano y el cine mundial. Pero como los americanos tienen ese poder de proyección, el cine americano está constantemente en la televisión, constantemente en las pantallas, y pues ahí se crean esos idolotes, ¿no? A mí eso me encanta del cine. Muy bien, pues después de una breve pausa, le toca al público entrevistar a Pedro Armendáriz. No se vayan. Estamos de regreso en Conversaciones desde el TAP. En esta ocasión nos acompaña Pedro Armendáriz. Ahora que hemos indagado en su historia personal y en su trayectoria profesional, le cedemos la palabra al público. ¿Estás listo, Pedro? Listo. Perfecto. Vamos a empezar. Bárbara Díaz. ¿Qué fue lo que lo movió a dejar la arquitectura al 100% por la actuación? El dinero. No. Son accidentes de la vida. Yo, como comentaba, estaba trabajando con Ramírez Vázquez en antropología, la vida arquitectónica funcionaba, mis compañeros de la arquitectura, iba bien, y de pronto hubo un bajón y no hubo chamba. Y entonces Ripstein llegó y me dijo, vamos a hacer un cortito, y luego hacemos otro, y luego hacemos otro. Y los hicimos, y pues digo, caray, oye, lo que yo les digo, yo me llamo Pedro Armendáriz, y vengo de Pedro Armendáriz, y de Pedro Armendáriz, y el cine, pues el cine ha sido mi vida. Y en cuanto entré a un foro y empecé a trabajar con los sonidistas, con los tramoyistas y toda la gente que había trabajado con mi papá, pues yo me sentí en casa, ¿verdad? Entonces dije, pues hacemos un cortito, y luego ya después me ofrecieron hacer una película, y ahí andaba yo un poco, pero como te digo, me sentí tan en casa que dije, pues la arquitectura se puede ir a un lado por el momento, pero pues ahí se quedó. Hasta la fecha ya no he vuelto a hacer arquitectura. Me encanta la arquitectura, hacemos viajes arquitectónicos con mis compañeros, vamos a visitar edificios y gastronómicos, se nota, ¿no? A buscarle ahí a la cultura de la gastronomía y la arquitectura por toda Europa y Estados Unidos, y así fue un accidente. Si por X circunstancias yo me hubiera quedado allá en Bélgica para hacer el edificio con Ramírez Vázquez, pues igual y no hubiera trabajado yo en el cine, pero no fue así. Gracias. Gracias por tu pregunta. Diego López. Ha tocado interpretar algunos tipos de papeles o personajes con los cuales a lo mejor no se siente identificado
o los cuales no le agrada mucho, pues, ¿qué tan complicado es lidiar con este tipo de personajes? Por supuesto, hay veces, bueno, no sé, yo he hecho matones y personajes diabólicos, he hecho políticos, imagínate nada más. Si con alguien no me identifico es con los políticos. Yo en La Ley de Herodes hice un político corrupto y cochino, y yo no soy ni político, ni corrupto, ni cochino. Pero pues lo tienes que hacer. Ahora, son personajes divertidos, son personajes que tienen sus facetas, que les buscas y que hay veces que sí vas en contra de tus principios o morales o éticos. Por ejemplo, hacer un homosexual, ¿no? Como ha pasado con muchos, como yo he hecho varios de estos, y entonces no eres homosexual, pero tienes que entender la homosexualidad y entender hasta qué punto y qué es lo que tienes que hacer, y lo haces porque aceptaste primero, segundo porque es tu trabajo, y tercero porque en el arte estas cosas tienen que funcionar. Y tú te tienes que convencer a ti mismo de que lo que estás haciendo es una interpretación, no es tu vida, sino una interpretación de la vida de otro, ¿no? Enrique Varela. ¿Qué tal, Enrique? Sabemos que nosotros como actores no solo visualizamos al actor de manera expresiva y sintética. ¿Cómo visualiza usted desde la perspectiva del teatro, cine y televisión el trabajo del actor? Yo lo veo como una expresión interpretativa. Yo siempre trato de ver el análisis o lo que condujo a la actriz o al actor a hacer ese personaje en esas condiciones en relación con los demás personajes que están planteados en la película, en la obra teatral o en la telenovela. Y eso es lo que para mí es importante. O sea, no únicamente que un actor se destaque por su gran calidad y que sea el único, sino que yo sí creo que todo este negocio del cine, de la televisión y del teatro es un negocio de equipo. Y si no hay equipo, no funciona. Si tú dices, oye, qué buena fotografía tuvo la película, pero la película está mala, no es buena película. Todo tiene que estar tan arreglado, tan sintetizado en un proyecto, que no haya distinción de nada, sino que todo el producto tenga una calidad de primera. Yo creo que eso es lo más importante. Y eso es en lo que muchos actores a veces nos salimos, que quiere uno destacar y quieres tú sobresalir. Y no es. Para eso está el director, para que te dice, oye, cálmate, tranquilito, no andes haciendo esas tarugadas. Y yo creo que está justamente en el actor entender este nivel actoral que tenemos que llevar. Aquí en México pasa una cosa, muy pocos directores conocen de los sistemas, bueno, directores de teatro sí algunos, pero los sistemas actorales, o sea, no conocen del de Stell Adler o el de el Actor Studio o el de Brionsky o lo que tú quieras. Entonces, las instrucciones son bastante vagas. Hay veces que a mí, por ejemplo, me han dado instrucciones rarísimas. Un director llegó un día y me dijo, a ver, Pedro, con mucho interés, pero sin darle importancia. Entonces, ¿qué me está hablando? Esas son las instrucciones que te dan los directores que no saben. En Gringolandia los directores están, y en Europa también están mucho más instruidos de lo que son las escuelas de actuación. Y de acuerdo a cada actor o a cada actriz, porque obviamente en una película pues se amalgaman diferentes formas y técnicas actorales. Y lo importante es que todo tenga un hilo conductor y que todo tenga un denominador común para que el producto sea un producto de primera, ¿no? Cita Gerhat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi pregunta es que qué piensa del teatro en México en la actualidad. Yo creo que el teatro tiene graves problemas culturales, en que aquí Foro Shakespeare, pues, me estaba contando aquí el compañero que les cuesta mucho trabajo echarse a andar, que el financiamiento jale, que el público vaya al teatro. Había una gran tradición teatral hace 20, 30 años. El teatro era de martes a domingo. Hoy en día con trabajos es de viernes, sábado y domingo. O sea, estamos perdiendo martes, miércoles y jueves. El divertimento para los jóvenes es tan grande que las discotecas, que esto, que el otro, y no van al teatro. Y yo creo que eso es algo que deberíamos, tanto los mexicanos como
las actividades culturales de este país, hacer una promoción mucho más sólida de lo que es la actividad teatral y que el público vaya al teatro. Es preocupante que las discotecas estén llenas con una música estridente y diabólica y que una obra de Shakespeare pues no la vayan a ver, ¿no? O que vengan aquí al Foro Shakespeare con unos precios realmente correctos, nada caro, y que no vengan. A mí me preocupa un poco la juventud en ese aspecto, en que la cultura la han dejado por el divertimento, porque la cultura también es divertida, siempre y cuando le busques el ojo divertido a la cultura. Yo creo que eso es algo que sí deberíamos de puntualizar más, ¿no? Alma Karen Macedo López, ¿qué tal? ¿Cómo puede usted describir a un buen actor de teatro y uno de cine? Yo creo que los dos tienen un denominador común, les crees. El actor de teatro en escena, te olvidas que es Héctor Bonilla, te olvidas que es Jesús Ochoa, y estás viendo al personaje que interpreta. En el momento que esa magia ocurre, es que es bueno. Si estás viendo a un actor que está todo el tiempo jugueteando con su personalidad, no, hay veces que sí vale, pero lo importante es que estés haciendo un personaje. Y en el cine, yo creo que en el cine es más una vida interna, es más una técnica actoral que sale de las entrañas. Como decía yo de Bresson, en la mirada del actor o de la actriz se ve el pensamiento del público. Entonces el actor tiene que hacer un trabajo interno fuerte, difícil, complejo, para que eso te salga por la mirada y que en la mirada el público entienda que tú eres Hamlet. Luis González. ¿Por qué ser actor? ¿Qué utilidad se le encuentra a ser actor? ¿Por qué no? Es mejor ser actor que ser político, eso sí, definitivo, ¿no? Yo creo, mira, no sé, yo creo que eso lo llevas, en mi caso, pues obviamente yo nací en el cine y pero, por ejemplo, mis hijos, pues ninguno de ellos se quiso dedicar a la actuación. Hacen comerciales unos, otros hacen otras cosas, pero a la actuación ninguno. Y yo hablo con, por ejemplo, Jesús Ochoa, es un estupendo actor, compañero, que nació en Ures, en Hermosillo, por allá por Sonora, en un desierto donde no hay nada, caray. Pues se le metió en la cabeza que quería ser actor porque veía las películas en el rancho diabólico donde él vivía, donde se hacían las sábanas así porque veía a Gregory Peck todo chueco y a Garner también, pero le gustó eso. Yo creo que es algo medio mágico, ¿no? Medio que... para mí yo creo que eso es lo que el teatro y el cine tienen, en que de pronto te enfrentas en una pantalla o en un escenario con un grupo de personajes que están contándote una historia y que te la crees y que te emociona. Y eso te crea una serie de pasiones y de intereses que si los buscas, pues caes en esto, no únicamente como actor, puedes ser director o fotógrafo, vestuarista, pero... Y además lo que es muy importante, porque cuando yo era joven, en este país no había escuelas de cine y escuelas de teatro muy raquíticas. Entonces, hoy en día sí hay buenas escuelas de cine, buenas escuelas de teatro y los jóvenes tienen esa posibilidad de que se te ocurre, te entra la inquietud y vas y experimentas y si no te gusta, pues te regresas a vender Volkswagens. Pero si te gusta, pues te quedas, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es algo que es bueno. Gracias. Muy bien, gracias por tu pregunta. La última pregunta por parte del público, Pedro, es a cargo de Bárbara Fernández. ¿Qué consejo le daría a todos los jóvenes que desean iniciarse en la actuación, además de divertirse con lo que hacen? Que el interés lo encuentres, lo estudies y que vayas a la escuela, porque hoy en día sí hay buenas escuelas de actuación en México, y que te dediques a eso. Y que no dejes de estudiar nunca. Muchos, como pasa con muchos actores ahí de televisión, que llegan y yo soy acá, y a los 10 días le cambian al canal y al carajo los papalotes, ¿no? Pues yo creo que sí es importante eso. Si quieres realmente hacer una carrera que te traiga una satisfacción no únicamente interna o no únicamente con el público, sino que veas tú que estás haciendo un buen trabajo, yo creo que eso es muy importante. Gracias. Pues bien, muchísimas gracias por sus preguntas. No se vayan porque después de una breve pausa vamos a continuar con la visión de Pedro Armendáriz. Quédense con nosotros.
Regresamos a Conversaciones desde el Taller de Actores Profesionales. Retomemos la conversación con nuestro invitado Pedro Armendáriz para que nos platique de su visión. Pedro, ¿de qué debe estar hecho un actor? ¿Cuál es su materia prima para crear? Uy, caray. Pues ahora sí que, no sé, de carne y hueso, y de sensibilidad, y de cultura, y de tiempo para estudiar sus personajes, y de una corteza dura, porque es una, bueno, como todos los demás, es una carrera difícil. Hay muchas vicisitudes y engaños y cuestiones así, pero todo eso hay que tirarlo a un lado y hay que aprender a escoger lo mejor y a escoger lo que te conviene, lo que va bien para ti, que muchas veces no es lo correcto, pero hay que entender que esa es la mecánica de la vida, porque además este es un trabajo como cualquier otro. Tampoco hay mucha diferencia entre un licenciado, un médico o un industrial. El actor es un personaje que vive y se desenvuelve en su ámbito y muchas veces tiene la oportunidad y la suerte de generar sus propios trabajos, que es muy raro. Entonces, generalmente yo siento que los actores siempre están, o las actrices, están siempre expectantes. Es que me va a hablar Steven Spielberg, me va a hablar Francis Ford Coppola, y nunca te llama porque no te conocen. Pero a lo mejor algún día sí te llaman, como le pasó a Penélope Cruz, o no, y esa parte del no tienes que saber entenderlo y saber seguir la línea que te has marcado y recibir las ofertas, saber escoger entre lo que te ofrecen, saber escoger lo mejor y encontrar la parte esa que te digo yo siempre correcta a la vida. No entrar en una melancolía de que yo soy el mejor de todos y claro, ahí están estos actores de Televisa que son muy malos, pero que yo soy mejor que ellos. Esas cosas no hay que hacerlas. Yo creo que hay que entrarle a esta profesión con mucho entusiasmo y si algún tiempo, después de algún tiempo, ya no te cuadra, pues te regresas a vender Volkswagen y ya es todo. Tampoco es tan importante. ¿Tienes un método en particular para crear un personaje o depende del lenguaje, ya sea el cinematográfico, el televisivo o el teatral? Por supuesto que depende del lenguaje. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que tener los actores es saber leer el guión, saber leer dónde están los ángulos del personaje y de acuerdo con los ángulos del personaje, en relación con los demás y con la obra completa, ir buscando las esquinas y los encuentros y los vericuetos para irle metiendo matices y para ir enriqueciendo a este personaje, porque el personaje ya está escrito. Entonces yo creo que una de las aportaciones básicas de una buena actriz o un buen actor es que junto con el director vayas enriqueciendo este personaje y lo vayas haciendo interesante para ti y para el público. Muchas veces te equivocas y ese es un personaje interesante para ti, pero no para el público. Y entonces te encuentras ahí con una serie de cuestiones un poco complicadas. Pero en esta profesión, como en cualquier otra, es muy correcto equivocarse, ¿no? La concentración y la improvisación son herramientas esenciales en el actor. Sí. Desde tu experiencia, ¿cómo las aplicas? Mira, la improvisación, pues ya tú lo decías yo con el violinista del tejado. Lo que pasa es que el texto, hay veces que se me olvida el texto porque estás concentrándote en otras cosas o te desconcentras. Porque es muy fácil, volteas para acá y hay una señora que está ahí que está diciendo ¡ay, ya lo vi en la telenovela! Y estás tú aquí cantando, pues en la madre, ya te saca de onda, ¿no? Pero tienes que aprender a concentrarte. Ahora ahí se te va el texto, pues ahí inventas y ya, y te sigues cantando o sigues haciendo tu obra, ¿no? Como el otro día Chuy Ochoa le dijeron ¡ay, yo lo vi allá en Sonora! Y estaba en la mitad de su monólogo diabólico, pues te saca de onda eso. Pero esa es la parte técnica, ¿no? Y la improvisación, pues es una arma en que a muchos directores les gusta y a muchos no. En Estados Unidos, por ejemplo, yo he hecho varias películas donde los directores dicen improvisation, nada. Tú dices lo que el texto está escrito. En la tele americana, como van tan rápido, hay un letrerito en el guión que dice cualquier cambio al texto que se le haga esto se tiene que consultar con el productor. 1.
fulano de tal. Productor 2, fulano de tal. En caso de que ninguno de los dos esté, se hace exactamente como está escrito. O sea, esa parte, porque además ellos dicen, y con toda razón, nos cuesta mucho dinero, mucho trabajo hacer el guión, y luego usted como actorcito viene aquí y me lo cambia. No. Pocos actores improvisan bien, ¿eh? Es difícil. Hay actores que se dedican esencialmente a la improvisación, como Alejandro Calva, hay unos que tienen talleres y todo. Pero de los actores que estamos en este rollo, hay muchos que yo me he dado cuenta, en el teatro les dices algo que no es el tiempo y lo sacas de donde y se van, se desconcentran con mucha facilidad. Y eso es algo que tiene uno que entender muy bien. Estar en el escenario o en la escena de la película sólidamente como el personaje y como tú, como ser humano. Claro. Entonces ahí hay algo, hay una simbiosis extraña ahí entre el personaje y el actor. Muchas veces los puritanos, los puristas, dicen que tienes que olvidarte de ti mismo, pero no puedes. Tú estás ahí, tú estás parado, tú te levantaste en la mañana, te lavaste los dientes, fuiste al baño, etcétera, etcétera, y pues eres el señor o la señora que va a estar en el escenario o que va a estar en la escena de la película, ¿no? De igual forma con los otros compañeros con los que estás trabajando. Y hay veces que, por eso el teatro es tan interesante, porque no hay una función igual, por el estado de ánimo, por que un actor va ese día muy emotivo, por una serie de circunstancias, y las cosas cambian, el ritmo cambia, la mirada, el espacio, el tiempo, la cadencia, ¿no? Entonces yo creo que eso es... Y en el cine, que es a lo que yo más me dedico y y yo creo que técnicamente es lo que mejor conozco, eso es algo que tú tienes que ir buscándole. De acuerdo con las instrucciones y con el planteamiento del personaje que tú y el director llegan a, eso es lo que tienes que llevar en pantalla. Y tú tienes que hacer tu tareita. O sea, mañana me toca esto, entonces ahí tengo que hacer esto, y a ver, voy a intentar buscar esto. Y cuando lo que tú intentas buscar, volteas y a los 2 meses lo ves en la pantalla y dices, pues sí me salió, entonces estás a toda madre. Oye, independientemente de la película que se haya tratado, ¿cuál fue tu reacción cuando te viste en pantalla por primera vez? ¿Eres de esos actores que no les gusta ver sus películas? No, yo sí las veo. No todas, ¿eh? A ver, platícanos de la primera vez que te viste en pantalla. Yo la primera vez que me vi en pantalla tenía como 6 años, maestro, acuérdate, yo soy hijo de Pedro, entonces, ahí está el pollo, entonces me metieron ahí, y entonces yo salía, decía una bola de tarugadas y estas cosas. Yo he trabajado con John Ford, porque John Ford de pronto dijo, oye, necesito en una película que se llama El hombre quieto de Quiet Man, que es una obra maestra. Estábamos ya en Los Ángeles, entonces estaba mi papá haciendo una película ahí con John Garfield, y el viejo Ford le dijo a mi papá, préstame a tu hijo porque necesito hacer un shot de unos niños que están viendo una carrera de caballos. Entonces Melinda, la hija de Wayne, y yo fuimos ahí estamos los dos, lo filmamos en Hollywood, pero se supone que es Irlanda. Entonces, la primera vez que yo ahí me vi en pantalla y nada más me veía, ay, mira, me veo muy chistoso. Pero ya en la cosa actoral, en que tú haces algo, pues es lo que te decía. Yo me planteo una serie de cosas, de anotaciones que hago, y si lo que me planteo, sobre todo en el cine, si lo que yo me planteo, porque en el cine nada más tienes un chance, eso es lo que es maravilloso del cine. O sea, no tienes el chance de ir al día siguiente y hacer otra vez la escena, y entonces el teatro tiene esa dinámica de que puedes ir cambiando, puedes ir buscando una serie de situaciones con el personaje que estás actuando, etc. Y ahí sí tienes una gran posibilidad durante una temporada larga o corta, como tú lo quieras. Pero en el cine es una vez, y el director dice, corte, se imprime y se acabó. Y si la regaste, siempre te quedas con que, ching, ¿por qué no hice esto? Eso no hay que hacerlo. Es lo que haces, es lo que se queda, punto. Y si lo que hiciste, si lo que planeaste, lo ves en pantalla y lo ve el público, la pegaste. ¿Qué es lo más entrañable que te haya sucedido en tu carrera como actor, Pedro? Es la siguiente película. Cuando te dicen, oye, vamos, cuando Casals me dice, ¿y qué le parece si hacemos una película? Bueno, pues no es mala idea. ¿Cuándo? Pues a ver si en el 2010, no, eso. Este proceso creativo en que se van acumulando piececitas y se van poniendo objetos y se van poniendo objetivos
y se van poniendo adjetivos calificativos y se van poniendo que un pelito, oye, ayer vi una viejita ahí que eso. Lo que te digo yo que Felipe dijo, invéntese una canción, hombre. Pues ¿cómo que esas cosas van haciendo que este producto al final de cuentas quede o bien o mal? Pero eso es lo que a mí me interesa y eso es lo que siempre, yo ahorita ya estoy en el teatro, estoy haciendo una obra y estoy haciendo una telenovela y voy a hacer una película, ya la hice. Pero lo siguiente es lo que a mí más, ir pensando, a ver cómo le podemos entrar al siguiente proyecto. Y lo más frustrante que te haya sucedido. La peor película es la que no se hace. Y eso es lo que a mí más me frustra. O sea, que haya cantidad de gentes y muchachos jóvenes que por circunstancias totalmente ajenas y adversas a ellos, les digan, no, tu película no se puede hacer. Eso es lo que es. O que no se puede exhibir, que eso pasa también mucho. Claro. En México pasa mucho. En México hay cerca de 40 y tantas películas que por X circunstancias los jóvenes no han interesado al distribuidor, que generalmente son una bola de tarugos, y entonces, no, tu película no me interesa. Oiga, pero si me costó nada, usted exhíbala 10 copiecitas y hacemos una semana. No, y no las exhibe. Como Nacho Ortiz, que le pasó tanto con su película hasta de las oaxaqueñas, etcétera. Y les ha pasado a muchos cineastas. Eso se me hace muy feo. Y sí debería haber alguna especie de hemos buscado en la ley cinematográfica una forma para que hubiera una garantía para que los cineastas que tengan un producto ya terminado tengan la posibilidad de exhibirlo. ¿Crees que como ciudadanos responsables del futuro debemos atender más al arte y al conocimiento? Por supuesto, la ciencia y el arte son básicos. Un país sin ciencia y sin arte no funciona. Y con taquitos de carnitas. Y una cerveza de vez en cuando. Pero por supuesto, eso bueno, el pobre de, ¿cómo se llama? Al que yo admiro mucho y que quiero mucho, y además es un personajazo, el director de la universidad, ya ves el premio que le dieron, una universidad que está ahí encima de la educación y encima de la ciencia y la tecnología. Y el arte tiene que ser consecuencia evidente y grave del ser humano, igual que la ciencia. Pedro Armendáriz, muchas gracias por compartir con nosotros tus anécdotas, tus ideas y tu visión. Muchas gracias a ti. Fue un placer tenerte aquí con nosotros. De parte de la producción tenemos un pequeño regalo para ti. Jesús de Veracruz. Y esta es tu casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Válgame la española, ven. Señores, despidamos con un fuerte gracias. aplauso al señor Pedro Armendáriz. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Muchísimas gracias por su presencia y entusiasmo. Y los esperamos en otra edición más de Conversaciones desde el Taller de Actores Profesionales con una sorpresa más de talento y sensibilidad histriónico mexicana. Soy Oscar Uriel. Hasta la próxima.